momento no he oído yo personalmente ningún cómputo. He dormido la mejor siesta de los últimos años. Puro Chile titula así: Allende lejos. Sin más palabras, el presidente del Senado coloca la banda y la insignia del mando supremo al doctor Salvador Allende. Hay aplausos para la culminación de esta histórica ceremonia. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. A la legalidad del pueblo responderé con la legalidad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 40 años del golpe de Estado en Chile no podía faltar, por supuesto, en esta edición de Visión 7 Internacional, donde tratamos de analizar cómo y por qué el mundo gira al revés en una semana con mucha información. Hoy llegaron a un acuerdo rusos y norteamericanos sobre la situación en Siria. En principio, en una semana debería permitir el gobierno de Bashar al-Assad que entre una comisión de Naciones Unidas para verificar qué armas químicas tienen ellos. Además, esta semana el Congreso de Perú aprobó algo bastante importante, lo que se llama Bolivia Mar, una salida de Bolivia al Pacífico. Hoy es 14 de septiembre, hace 100 años nacía Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe de Estado en 1954, y hace 20 años, pero ayer, el 13 de septiembre, firmaban un acuerdo de paz palestinos-israelíes que muchos consideran que en realidad es solamente papel mojado. Este y otros temas, por supuesto, en Visión 7 Internacional. Y la política económica de la dictadura de Augusto Pinochet, sin ninguna duda, fue el principio, la instauración de un modelo neoliberal en la región. Fue el primer paso. ¿Cuáles fueron las claves de la aplicación de este modelo de los Chicago Boys que desembarcaron en Santiago de Chile? Los vamos a repasar en un informe que ha preparado la producción sobre el modelo económico chileno, ese modelo que muchos aún hoy lo siguen llamando como el milagro económico. No fue tan así para el pueblo chileno. También vamos a ver juntos una entrevista que Visión 7 Internacional le hizo en estos días al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se refiere no solo al golpe de Estado de hace 40 años en Chile, sino a las dictaduras de los 70 y los 80 en la región. Y otros temas de la actualidad mundial. Bueno, y como saben ustedes, Visión 7 Internacional estuvo en Chile, tuve la oportunidad de estar allí en este 40 aniversario del golpe contra el presidente Salvador Allende y también 40 años de su fallecimiento. Es la primera vez que un gobierno de derecha le toca conmemorar
un aniversario redondo del golpe militar y hubo sin duda algunos escarceos para tratar de admitir que, por supuesto, que fue un golpe y que después se cometieron crímenes, pero todo fue muy tibio. Por ejemplo, se negaban a decir que era una dictadura, ni siquiera hablaban de golpe militar, hablaban de la junta militar. Y también interesante el tema de los medios, metieron miedo, muchísimo miedo, que vigilen qué están haciendo sus hijos ahora, lo cual en mi caso me hizo acordar, por supuesto, a aquello que se decía durante nuestra dictadura militar, después del año 76, que decía, había un aviso que decía, ¿saben ustedes lo que están haciendo sus hijos ahora? Bueno, en Chile se decía, vuelvan temprano a su casa, de hecho, el mismo miércoles 11 de septiembre, la mayoría de los negocios y la mayoría de las empresas dejaron a sus trabajadores para que volvieran temprano a la casa. Hubo algunos disturbios, algunos enfrentamientos con los carabineros en las afueras de Santiago, pero no en el mismo centro. Hubo una marcha que después comentaremos en el Estadio Nacional. Pero bueno, lo que hubo también fue una entrevista con Michelle Bachelet, así que los acompaño para que vean una parte de ella. Fue un momento, yo diría, primero de estupor político. No podíamos creer. Esto no puede estar pasando en Chile. Estábamos tan convencidos que queríamos llevar adelante un proyecto de generar un país más justo, más igualitario, hacerlo como Allende quería hacerlo, que era de una vía pacífica, ¿no es verdad?, sin una confrontación bélica, que nos parecía que era completamente impensable. Hay que recordar el contexto político, geopolítico, una situación de una política de seguridad nacional que estaba implementada en toda la América Latina, donde quien no pensaba igual era un enemigo, no era un adversario, lo cual introduce el sentido de la guerra, ¿no? Y el sentido de la guerra es que a un enemigo, bueno, se le dispara, ¿no? Entonces, yo creo que primero nosotros cuando recuperamos la democracia y antes de aquello, nos preocupamos de muchos de estos aspectos. Nos preocupamos naturalmente que la doctrina de la seguridad nacional desapareciera del currículum, que los currículum de las fuerzas militares y policiales fueran un currículum basado en el Estado de Derecho, ¿no es verdad?, basado en conceptos modernos. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si lo que queremos es no repetir, es justamente decir, estos son los errores que se cometieron, estos son los problemas que tuvimos, ese era el contexto internacional, y cómo entonces ahora aseguramos que las fuerzas políticas, pero también las fuerzas militares, podamos todos convivir de una manera democrática, ¿no? Existe hoy día todavía una fractura entre quienes sostenemos que la democracia es algo que hay que cuidar siempre, y quienes sostienen que la dictadura y el golpe de Estado es algo legítimo, ¿no? Lo que no quiere decir que la gran mayoría de Chile creo que ha hecho un proceso de sentir que más allá de que no nos podamos poner de acuerdo a lo mejor de cómo evaluamos la historia, la gran mayoría de Chile considera que las violaciones a los derechos humanos son injustificables, son realmente absolutamente condenables, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran mayoría, que uno podrá discutir que hubo errores por parte de todas las fuerzas políticas, y eso puede entenderse, que hubo una polarización importante, que hubo un fracaso de la política, en el sentido de la capacidad real de encontrar una manera democrática a un conflicto de interés que había en la sociedad, ¿no? Y eso sí, eso lo aceptamos, pero de ahí a decir que el golpe de Estado era válido, que era legítimo, que era inevitable, es algo que no compartimos. ¿Cómo se imagina ese proceso de justicia justamente y de reparación? ¿Se lo puede imaginar hacia el futuro con juicios, con pruebas, con exposiciones, incluso con penas y castigos? Estamos pensando en una política que transversalice la perspectiva de derechos humanos, junto con asegurar que Chile de una vez por todas ratifique una cantidad de convenciones internacionales que aún Chile no ratifica, de manera que nuestra legislación sea acorde con aquella legislación internacional que creo que es indispensable, pero también creo que
lo que todavía queda de ese periodo son los desafíos de la desigualdad en nuestra región. En Chile sin duda, pero también en la región. Y son aquellos desafíos que hacen que de repente proyectos entren en contradicción con otro tipo de proyectos, ¿no? Y es el desafío de derrotar la desigualdad y la pobreza en la región. Y el cómo, porque la democracia tampoco es un valor abstracto. La democracia no es solo elegir y ser elegido. La democracia también es cómo uno incluye en los bienes y servicios de un país a todos sus ciudadanos, ¿no? Y cómo incluye el género y cómo incluye todas las perspectivas, eso también es democracia. Tendemos a separar y creer que democracia es solamente democracia representativa. Y yo creo que no lo es, y creo que el poder entregar realmente bienes y servicios y una vida más plena y mayor bienestar a cada uno de los hijos de nuestra patria es también una tarea de la democracia. Y en ese sentido yo creo que al menos en Chile, los sueños que existían en ese periodo, los desafíos que existían, guardando las proporciones, que pueden ser a otro nivel, los niveles de pobreza eran distintos, los niveles de acceso a la salud, a la educación eran diferentes, pero son desafíos que nuestra América Latina todavía tiene. Bueno, sin duda muy interesante lo que ella propuso. Prácticamente hubo, como yo decía, una celebración, una conmemoración de militantes. Incluso en los actos del día previo, donde estuvo tanto Michelle Bachelet, en el caso en el Museo de la Memoria, como lo que la conmemoración que hizo el presidente Piñera en la Casa de la Moneda, fue un acto de gente, no de gente común, digamos, sino de militantes, ¿no? Y algunas estadísticas quería comentar. Por ejemplo, más del 50%, casi el 55% cree que en aquel momento, el 11 de septiembre de 1973, había otra opción que no fuera el golpe militar. Esto es muy importante porque la derecha batalla mucho con el tema de que no había otra opción, que esto era inevitable. Incluso hay sectores que pedían que Salvador Allende o los seguidores de Salvador Allende hoy pidan disculpas por haber, digamos, provocado el golpe. Es un Lo poco dijo Piñera. Salvador Allende quebrantó la ley. Sí, la idea es que llegó a tal punto la situación que ya no había otra opción más que el golpe. Y yo pensaba, es como si a uno le roban en la casa y dice, bueno, la culpa es tuya por tener cosas adentro de tu casa. Más o menos es una cosa así, un absurdo de a la víctima convertirla en verdugo, casi, ¿no es cierto? Y después, bueno, otra interesante tema es el tema de la polarización. Efectivamente, ellos tienen la sensación de que el país está quebrado, de que en el país hay dos sectores, a pesar de que las cifras también lo desmienten de alguna manera, porque el 80% dice que el país está en deuda con los familiares, por ejemplo, con los familiares de los desaparecidos. Pero también un porcentaje similar opina que no va a haber reconciliación o que es muy difícil la reconciliación. En mi opinión, lo que yo percibí por lo menos en esos días fue que los sectores de centroizquierda o de izquierda o de nueva mayoría, como se llama ahora el partido de la expresidenta Michelle Bachelet, son los que realmente proponen mucho más el diálogo, no dar vuelta a la página, pero sí la posibilidad de juntar esa fractura en algún momento, con verdad y justicia. Mientras que los sectores de derecha en realidad son los que presentan mucho más confrontación, en mi opinión. Creo que el hecho de que los sectores de derecha hayan puesto como candidata a Evelyn Matei, la hija del general Matei, que fue prácticamente el culpable de la muerte del general Bachelet, me parece que fue una provocación abierta y fue traer al presente esa dicotomía de 1973, ¿no? Ahora, vos decís un país polarizado. Es interesante que todos los sectores hablan de reconciliación. Mi percepción es que en realidad lo que quiere tanto la derecha como la centroizquierda, incluso Michelle Bachelet, es que esto lentamente se vaya olvidando. Y sí, algún que otro caso de justicia, pero que el tiempo vaya borrando lo que pasó. Porque, ¿qué acuerdos puede haber cuando hay conflictos de intereses tan profundos? A ver, Allende tocó intereses que era obvio que los sectores de la derecha o del gran capital no iban a poder aceptar nunca. Y cuando se tocan intereses, no hay acuerdo posible, no hay reconciliación posible, a menos que laves un programa político para evitar justamente cualquier tipo de confrontación. Claro, Pedro, por ahí la pregunta sería, y la pregunta que le quiero trasladar
a Telma, es decir, esta polarización, esta división, esta fractura en la sociedad chilena, ¿en base a qué la notas? ¿Simplemente la postura frente al golpe, frente a las consecuencias del golpe, frente a la política de Allende? Digamos, ¿cuáles son las claves que dicen, bueno, este punto claramente, unos están de este lado, estos están del otro? Yo te diría, en primer lugar, para contestar la prédora, te digo, es que yo no me parece que sean iguales las posiciones de uno y de otro. No, yo no dije que fueran iguales. Bueno, pero decías que de alguna manera no iban a llegar a ningún lado, que yo creo que en el caso de la derecha hay un doble discurso evidente. Por un lado, hablan de reconciliación, pero las acciones no son de reconciliación, como acabo de ejemplificar con el caso de Evelyn Matei. Sí. No son de reconciliación, sino todo el contrario, son de una actitud bien confrontativa y bien provocadora. No era la candidata, no te olvides. No, fue una candidata circunstancial que terminan nombrando. Sí, bueno, pero la nombran. Pero sí, no sí, es claro, la nombran. Es una señal muy fuerte. Sí, fue una señal. Sí, sin lugar a dudas, lo comentamos acá en su momento. En lo que respecto a tu pregunta, Rulo, yo creo que el punto principal, el primero, es el de los derechos humanos. O sea, resolver eso que pasó. Sí. Aceptar que hubo crímenes, aceptar que hubo violaciones y no dar vuelta a la página. Es decir, un sector dice, bueno, es muy parecido al proceso nuestro en los años 80. Claro, no lo van a aceptar nunca. ¿Por qué nunca? ¿La derecha? Bueno, ¿que asesinó? No, la derecha no lo aceptará, pero se puede probar y se habrá... bueno, el tema claro. Yo creo que el eje de la mirada hay que ponerla no en la derecha que asesinó, que indudablemente uno sabe qué es lo que deberían hacer y condenarla a esa derecha. El asunto es a una sociedad, una parte de la sociedad que consensuó el golpe. Ahí está el problema. Y bueno, hubo por eso te preguntaba herramientas interesantes, porque por ejemplo, el presidente Piñera dijo que tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación habían estado, digamos, no habían tomado la responsabilidad que les competía en su momento porque ocultaron, porque no dieron publicidad, porque no actuaron como correspondía, por ejemplo, en el caso de los habeas corpus del Poder Judicial. Parte del Poder Judicial salió a admitir eso, salió a admitir que no habían estado a la altura de las circunstancias, es decir, eso es un cambio en la sociedad. Los medios de comunicación no. El caso del Mercurio, cuando dio la noticia de que el presidente Piñera había hablado del Poder Judicial, pero no dijo nada de los medios de comunicación. Y en el caso de que era obvio, como decías vos, que era obvio que no iba a ser aceptado por parte de Estados Unidos o de los sectores poderosos los cambios profundos de Salvador Allende, es algo que uno lo dice hoy. No era tan obvio. Cualquier revolución no es obvia. Puede triunfar o puede fracasar, pero uno intenta el cambio. No, pero era obvio desde hoy. Allende era consciente que los sectores más económicos más poderosos no iban a aceptar. Pero era una época donde todavía la Revolución Cubana, donde había un clima de época, donde los cambios eran deseables y posibles. Si no, sí, pero no para la derecha, justamente ahí es lo que digo, los sectores más reaccionarios, está claro que trataron de impedir que Allende llegara al poder e hicieron todo para impedir los cambios que llevaba adelante Salvador Allende. Sí. Digo, ahí es donde yo digo que es obvio. De todas maneras, me parece que la gran pregunta es respecto al futuro, más allá del pasado. Acá hay una constitución que ellos heredaron y que la gran pregunta es si van a tocar o no. Ahí es donde yo te decía lo de la reconciliación. Nadie quiere tocar esa constitución. O le hacen alguna que otra reforma. Bueno, eso también, yo creo que hay cambios. Hay, por ejemplo, en primer lugar, esta constitución, lo que sucede es que fue diseñada, como ellos lo llaman, con el amarre. Claro. Es decir, está realmente tan anudada que para hacer la mínima enmienda de algo totalmente suave y fácil, habría que juntar una cantidad de diputados enorme. Entonces, la campaña política de Michelle Bachelet, a quien, como sabemos, los números le dan muy bien, prácticamente podría llegar a ganar en la primera vuelta, la campaña política se va a centrar en eso, en que la gente vaya, como el voto no es obligatorio, tienen miedo de que mucha gente no vaya a votar, total, Bachelet gana tranquila. Entonces, en la campaña se va a centrar en que vayan a votar, porque necesitan muchos parlamentarios para poder hacer verdaderamente un cambio constitucional. La posibilidad de llamar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución, como lo hizo, por ejemplo, Ecuador, o como lo hizo Bolivia, o como lo hizo Venezuela, por las medias palabras
palabras con las que pude charlar con la gente del Partido Socialista, no sería la salida, ya que tienen 4 años de gobierno, sin posibilidades de reelección, es decir, tienen que apresurarse. Entonces, una llamada a una asamblea, ellos consideran que sería demasiado largo y llegarían prácticamente a los 4 años con recién empezar a pensar. En otras palabras, entonces, no tienen voluntad política. No. Me parece... Es lo que decía Tilio Borón el miércoles en el programa especial que hicimos. Ojalá Michelle Bachelet diga, juro, frente a sobre la moribunda Constitución. No va a decirlo, claro. Yo tampoco pero creo. Yo no creo, bueno, esa es una posición muy fuerte y muy audaz del presidente Hugo Chávez. Claro, por Yo supuesto. creo que, por lo menos lo que dijeron en el Partido Socialista, no puedo jurar que lo van a cumplir. No, por supuesto. Yo digo lo que recabé allá. El Partido Socialista tiene la intención de modificar la Constitución, pero, digamos, presentando un proyecto, no con Asamblea Constituyente, sino presentando un proyecto y que sea aprobado justamente en el Parlamento. Por eso necesitan la mayoría que vos decías. Necesitan. Claro. No es que tienen una posición así de laissez-faire, de, bueno, no, vamos a dejar que la cosa continúe. Por lo menos es lo que dicen, no sé si lo cumplirán. Por lo menos tienen esa intención. Yo creo que tampoco lo pueden decir hoy con mucha claridad, porque recordemos que la prensa es totalmente de derecha. Nosotros, algunos de los entrevistados que hicimos en esa semana contaban que lo que sería el comunicado número 15, ellos lo llamaron, la Junta Militar Chilena lo llamó el bando número 15, decía, para que el pueblo chileno esté bien informado, vamos a cerrar todos los diarios menos 2, El Mercurio y La Tercera, que eran 2 diarios de derecha. Esa era la libertad de expresión para el señor Pinochet. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. ¿Cómo no? Hola, Telma, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muchos mensajes desde ya, incluso por el programa del miércoles, especial sobre el golpe de Estado en Chile. Muchísimas gracias a todos los televidentes que se han comunicado con nosotros. Allí tienen los teléfonos 0800-444-1777 y 4535-0709. A esos teléfonos se comunicó Fabiana de Neuquén. Felicita a Telma por el premio que recibió en Venezuela y por su libro. Y de paso te decimos gracias, Telma, por los chocolates muy ricos que nos trajiste. Muy bien, no como algunos acá, como Pedro, que va de viaje a cualquier lado y siempre trae alguna cosita que no la come nadie. Bueno, Edgardo de la Tablada. No entiendo en qué contribuye eso a la incógnita, Félix Taylor. No, contribuye, no, está bien, pero contribuye a que usted no tiene voluntad política, como dijo Atilio Borón casualmente el miércoles, que no hay voluntad. Usted tampoco tiene voluntad política. Edgar de la Tablada felicita por el programa. Fabiana de Neuquén, le decíamos, la felicita a Telma por el libro y por el premio en Venezuela. Y Yamila de Bernal felicita por el programa y le encanta cómo tocan el tema Siria, dice. Bueno, muchísimas gracias, Yamila. Y también recuerden que tienen la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí también pueden comunicarse con nosotros y por supuesto ver todos los informes que ponemos al aire. Recién hablaban de la incógnita. Primer dato de la incógnita de hoy, como siempre, como cada sábado, a una semana de la primavera. Fíjense, ya se nos va el invierno, mucho frío hoy. Nacido en una familia, nuestro personaje de hoy de origen inglés, fue publicista hasta que decidió dedicarse solo a escribir. En su primer poema publicado a los 18 años ya se hacen presentes algunos elementos esenciales como el agua y el ángel, elementos que luego recorrerían toda su obra. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, teléfonos 0800-444-1777, 4535-0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional, pero antes le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El mito del milagro chileno. Neoliberalismo y Chicago Boys fueron partes clave del modelo económico instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Un modelo copiado en los 90 por los gobiernos de la región y aún ponderado por muchos. Además, entrevista a Evo Morales. En diálogo con Visión 7 Internacional en La Paz, el presidente boliviano analiza los 40 años del golpe de Estado en Chile, las dictaduras de los 70 y los 80 en la región y otros temas de la actualidad mundial. Se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.